Nosotros, como seres humanos, somos perfectos, ya que contamos con un buen desarrollo físico, psicológico y emocional, cosa que en otras especies no se ha conseguido, ya que con esto siempre logramos adaptarnos, y si esto no sucediera, estaríamos extintos. Pero, ¿cómo es que sucedió? Desde la prehistoria se ha visto que nuestros antepasados se desplazaban de un lugar a otro para buscar una mejor calidad de vida, algo que hoy en día es indispensable. Todo esto nos lleva al análisis de la marcha, ya que con ella podemos evaluar ciertas situaciones desde el estado físico hasta el estado emocional. En este video lo que intentamos mostrar son los aspectos más importantes para el estudio de la marcha. La marcha se puede definir como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro. En un recién nacido ya presenta el reflejo primitivo de la marcha, que dura hasta los 2 primeros meses aproximadamente. Esto significa que el potencial para la bipedestación y la marcha están presentes desde muy temprana edad a nivel cortical y que a medida que avanza el desarrollo de los sistemas corporales e incrementa las necesidades y las experiencias motoras, da lugar a movimientos voluntarios controlados e integrados como sucede en la marcha, lo cual conduce a la generación de un patrón característico en cada persona. Entre los 10 y 18 meses camina solo, ya que es capaz de mantenerse erecto por sí mismo en contra de la fuerza de la gravedad, inicialmente con los dos brazos en aducción. Durante este tiempo desarrolla las reacciones de equilibrio y reduce la base de soporte. Inicialmente, su marcha es insegura, de pasos cortos y amplia base de sustentación. Camina con los hombros aducidos y flexionados, levanta los pies excesivamente y no le es posible trasladar un objeto en las manos, dado que las requiere para mantener el equilibrio. A medida que incrementa sus experiencias, desarrolla las reacciones de equilibrio. Reduce la base de sustentación, los brazos se mueven rítmicamente a los lados del cuerpo y es capaz de trasladar cosas en sus manos. Su marcha se torna segura y más prolongada, es decir, puede recorrer distancias cada vez más amplias. A los 3 años de edad, el niño salta con sus 2 pies. A los 4 puede conservar un apoyo monopodal. A los 7 autodetermina el patrón de marcha. En la edad joven y en la edad adulta, con entrenamiento, mejora el equilibrio y la precisión. La marcha se ha descrito generalmente en términos temporales de periodos y fases. El ciclo de la marcha se describe en términos de 8 fases, el cual el periodo de soporte comprende 5 fases y el de balanceo las 3 restantes. Por lo tanto, vamos a tener que el periodo de soporte va a comprender el 62% del ciclo de la marcha y el periodo de balanceo va a tener el 38%, del cual va a haber 2 periodos de doble soporte que van a tener el 25% del ciclo, 12.5 para cada uno, y un soporte simple que sería el 38%. Contacto inicial es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Normalmente, la región de impacto es el talón. Por esta razón, se le considera la fase para registrar el inicio y la culminación de un ciclo de la marcha. Respuesta a la carga. Es el intervalo en el que el pie
hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esa extremidad. Representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Soporte medio. Se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos y va a representar del 10% al 30% del ciclo de la marcha y coincide con el primer 50% del soporte simple. Soporte terminal. Una vez el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso y dura del 30% al 50% del ciclo de la marcha y representa el otro 50% del soporte simple. Prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral se despega del piso. Representa del 50% al 62% del periodo de soporte. De forma simultánea, al comenzar, se presenta el segundo doble soporte. El periodo de balanceo comprende 3 fases diferentes: balanceo inicial, medio y terminal. Balanceo inicial comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral que este instante soporta el peso corporal. Ocupa del 62% al 75% del ciclo de la marcha. Balanceo medio. Se inicia con la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Dura del 75 al 85% del ciclo de la marcha. Balanceo terminal. Se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Representa el último 15% del ciclo de la marcha, del 85 al 100%. Parámetros temporales. Ciclo de la marcha. Lapso de tiempo en el que transcurren 2 eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Periodo de paso. Intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie colateral. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Periodo de balanceo. Tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie, que pierden por completo la relación con el piso, hasta el punto del pierde de contacto del talón con el suelo. La cadena cinética se invierte y pasa de ser una cadena cerrada a ser una cadena abierta. Frecuencia o cadencia. Número de pasos por unidad de tiempo que se fija en 1 minuto. Este va a determinar el ritmo y la rapidez de la marcha. Velocidad. Relación de la distancia recorrida en dirección de la marcha. Esta será por unidad de tiempo. Y esta va a establecer una relación con la cadencia y longitud de paso largo. Aceleración. La aceleración va a ser el cambio de velocidad.
Centro de gravedad. Puede definirse como un punto donde se resume todo el peso de un cuerpo. Ese punto que representa el eje del peso del cuerpo u objeto. A su vez, es el punto donde todas las partes se equilibran. Además, en el cual todo el peso corporal se concentra y donde todos los planos del cuerpo se interceptan unos a otros. Los planos que evaluaremos serán plano sagital, plano frontal y plano transverso. Otro mecanismo importante en el estudio de la marcha normal es la función del talón y el tobillo y el antepié, descrita por Perry. En el primer mecanismo de mecedora es del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia de peso corporal de una extremidad a la otra. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal de carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el antepié, presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarso-falángicas que aseguran la transferencia de peso a los dedos y a la otra extremidad. Otro elemento significativo en el estudio de la marcha es la movilidad articular, la cual se mide por diferentes métodos según la capacidad tecnológica con la que se cuente, como el análisis de la movilidad articular en el plano frontal y en el transverso demuestra que la articulación coxofemoral durante el contacto inicial y la respuesta a la carga se mantienen en posición neutra respecto a la aducción y aducción y entre 3 y 5 grados de rotación externa. En la fase de soporte medio, la cadera se encuentra en 5 grados de aducción y posteriormente en 10 grados de abducción durante el resto del periodo de soporte. En el plano frontal, la articulación de la rodilla es relativamente estable y presenta mínimos movimientos en aducción y abducción respectivamente durante el periodo de soporte y balanceo, gracias a la integridad y a la función restrictiva del componente cápsulo-ligamentario y osteomuscular, por lo cual los movimientos rotacionales en el plano transverso están íntimamente relacionados con los movimientos de flexión y extensión de rodilla. Durante el contacto inicial, la respuesta a la carga y el soporte medio se presenta una eversión progresiva del pie entre 3 y 7 grados. Posteriormente, sobreviene una inversión que favorece la estabilidad del pie al final del periodo de soporte. Una vez la extremidad pierde contacto con el piso, el pie regresa pasivamente a la posición neutra. Estos movimientos se encuentran sincronizados con la rotación de la tibia, derivados en la rodilla y el fémur a la altura de la cadera. Finalmente, durante el periodo de soporte, el retropié tiende a orientarse en cierta dirección, de acuerdo con los movimientos generados en las articulaciones de tobillo y la calcánea astragalina, mientras el antepié tiende a orientarse en dirección opuesta con un propósito compensador y estabilizador. Cinética de la marcha. Hasta ahora solo se ha mencionado que la cinemática estudia el movimiento, sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. A continuación hablaremos un poco más a detalle en cada una de las 8 fases. Contacto inicial. En el tobillo, el torque generado va a ser plantiflexor. La acción muscular se va a dar por el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser excéntrica.
Todo esto para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación subastragalina. En el caso de la rodilla, el torque generado va a ser extensor. Su acción muscular va a estar dada por el cuádriceps y los isquiotibiales. En el caso de la cadera, su torque generado va a ser flexor y su acción muscular va a estar dada por los extensores de cadera, que son el glúteo mayor e isquiotibiales. Su tipo de contracción va a ser excéntrica, todo esto para restringir el torque flexor. Respuesta de la carga. En el tobillo, el torque generado va a ser plantiflexor. La acción muscular va a estar dada por el tibial anterior, el extensor común y el extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción va a ser excéntrica, lo cual permite amortiguar la fuerza de impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha, a medida que los músculos dorsiflexores siguen con la contracción de la tibia hacia adelante, mientras el pie permanece apoyado contra el piso. En la rodilla, el torque generado va a ser flexor y su acción muscular va a estar dada principalmente por el cuádriceps. Su tipo de contracción va a ser excéntrica, todo esto para prevenir el colapso de la rodilla. En la cadera, el torque generado va a ser de tipo flexor de alta intensidad. Su acción muscular va a estar dada por los extensores de la cadera, que son el glúteo mayor e isquiotibiales. Su tipo de contracción va a ser excéntrica, lo que promueve un movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto de la carga. Soporte medio. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor y su acción muscular estará dada por los plantiflexores, que en este caso son los gemelos y el sóleo. El tipo de contracción será excéntrica, ya que controla el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado, mientras la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. En la rodilla, el torque generado será extensor y su acción muscular será en un inicio el cuádriceps, pero irá disminuyendo su acción totalmente al final de la fase. Su tipo de contracción será excéntrica al inicio, pero desvanece su acción rápidamente debido a la pérdida de contacto con el piso del pie contralateral, lo que genera un fuerte momento extensor de la rodilla de la extremidad de soporte sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se genera una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. En la cadera, el torque generado será extensor. Su acción muscular al comienzo será dada por los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. Su tipo de contracción será controlada pasivamente por ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso. Soporte terminal. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor de alta intensidad. La acción muscular estará dada por los plantiflexores, en este caso los gemelos y el sóleo. Su tipo de contracción va a ser concéntrica para el control del avance de la tibia hacia adelante para producir la elevación del talón. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla depende de la alta actividad de los plantiflexores. En el caso de la rodilla, su torque generado será un extensor de baja intensidad, por lo cual no habrá una acción muscular. Su tipo de contracción va a ser principalmente la estabilidad de la articulación dada de forma pasiva. En la cadera, su torque generado va a ser un extensor de alta intensidad. Su acción muscular va a estar dada principalmente por los flexores de cadera, que son el psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata. Su tipo de contracción va a ser excéntrica para el control del torque extensor. Prebalanceo. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor. La acción muscular estará dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. El tipo de contracción al comienzo será concéntrica, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse, cuando los dedos pierden el contacto con el piso. En la rodilla,
el torque generado será flexor y su acción muscular estará dada por el cuádriceps. Su tipo de contracción en un inicio será la flexión de la rodilla es controlada por acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral. En cadera, el torque generado será flexor y la acción muscular estará dada por los flexores de cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco. El tipo de contracción será concéntrica. Además, la actividad de los flexores se favorece por el mismo torque generado. Balanceo inicial. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor. Su acción muscular estará dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción será concéntrica. De este grupo muscular inicia la dorsiflexión, la cual levanta el pie y en sincronía con la flexión de cadera y rodilla previene el arrastre. La rodilla, su torque generado será flexor. En acción muscular participará la porción corta del bíceps crural, sartorio y recto interno del músculo. En tipo de contracción, el momento flexor de la cadera generado por estos músculos favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. En la cadera, el torque generado será flexor y su acción muscular estará dada por los flexores de cadera, psoas mayor, ilíaco, sartorio, recto interno, recto anterior, aductor mediano y aductor mayor. El tipo de contracción será concéntrica, ya que de estos músculos promueve la aceleración angular en sentido de la flexión de las articulaciones de la cadera y la rodilla. Balanceo medio. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor. La acción muscular estará dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción será concéntrica para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra. En la rodilla, el torque generado será extensor. La acción muscular estará dada por los isquiotibiales. El tipo de contracción inicialmente es en un evento pasivo, generado por la rápida aceleración de la extremidad en la primera fase de balanceo. Al final, comienzan a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de rodilla. En la cadera, el torque generado será flexor. La acción muscular estará dada por el psoas mayor e ilíaco. Su tipo de contracción será concéntrica para continuar la flexión del balanceo terminal. En el tobillo, el torque generado será dorsiflexor. La acción muscular estará dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción será isométrica para preservar la posición neutra y preparar el siguiente contacto inicial. En la rodilla, el torque generado será extensor. La acción muscular estará dada por los isquiotibiales y el cuádriceps. El tipo de contracción será excéntrica de los isquiotibiales. En la primera mitad de la fase desacelera la flexión de rodilla y favorece la estabilidad articular. En la segunda mitad, el cuádriceps se contrae concéntricamente para facilitar la extensión completa de la rodilla en acción sincrónica con la rotación pélvica para producir el alargamiento relativo de la extremidad inferior y preparar el próximo contacto inicial. En la cadera, el torque generado será flexor. Su acción muscular estará dada por los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. El tipo de concentración será excéntrica del grupo extensor.
desacelera la extremidad y controla la flexión de cadera como preparación para la siguiente fase. Rangos de movimiento y acciones musculares del tronco y las extremidades superiores. El tronco conserva una posición erecta durante la marcha, similar a la adoptada en la posición bípeda, estática y espontánea. Se desplaza de forma rítmica hacia arriba y hacia abajo, y de derecha a izquierda, aproximadamente 5 centímetros. A medida que el individuo avanza y transfiere el peso corporal de una extremidad inferior a la otra. Son evidentes los movimientos de rotación del tórax, de 5 grados aproximadamente, hacia cada lado, los cuales se presentan en dirección contraria a las rotaciones generadas a la altura de la pelvis del mismo lado. Esto quiere decir que si la pelvis de la extremidad inferior derecha rota hacia adelante durante el balanceo y el inicio del periodo de soporte, el tórax en el lado izquierdo rota en esta misma dirección. Estas rotaciones simultáneas y rítmicas entre la pelvis y el tórax actúan como mecanismo conservador del equilibrio, previenen movimientos excesivos del cuerpo y facilitan los cambios de velocidad de la marcha. En general, todos los rangos de movimiento del tronco aumentan de manera lineal cuando se incrementa la velocidad de la marcha. Los músculos que presentan actividad son principalmente los paravertebrales o espinales, altos y bajos, los cuales mantienen erecto el tronco durante la marcha. Asimismo, los cuadrados lumbares, los oblicuos y el recto del abdomen. La extremidad superior se mueve rítmicamente desde la cintura escapular y el hombro, en sentido opuesto con respecto a la extremidad inferior del mismo lado del cuerpo. El balanceo de las extremidades superiores cumple con las funciones de contrabalanceo de las extremidades inferiores y facilita los cambios de velocidad de la marcha y actúa como mecanismo de eficiencia energética. Durante la marcha libre y espontánea, el hombro se mueve en un rango poco amplio, de 20 a 30 grados aproximadamente. El movimiento de balanceo rítmico y simultáneo de las extremidades superiores, generado desde la cintura escapular y el hombro, es producido principalmente por la acción muscular con la ayuda de la fuerza de la gravedad, pues normalmente las articulaciones del codo y la muñeca permanecen estáticas. Durante el balanceo posterior, en dirección de la extensión, participan los músculos trapecio, redondo mayor, supraespinoso, deltoides medio y posterior y dorsal ancho. En el balanceo anterior, en dirección de la flexión, aunque la actividad electromagnética del grupo flexor del hombro es mínima o nula, siguen activos los músculos trapecio, supraespinoso, dorsal ancho, deltoides medio y posterior, con la participación adicional del subescapular. Los acortamientos llevan consigo desórdenes cuando no sobrepasa los 3 centímetros. Cuando un miembro está acortado, el sujeto puede elegir entre varios métodos de compensación. Entre ellos, extender al máximo el miembro más corto, lo que conlleva andar sobre la punta del pie, facilitando una elevación. El segundo puede ser doblar el miembro más largo, flexionando la rodilla y la cadera. Esto podría generar que su marcha se pueda dar sentado. Por último, se podrían asociar los dos tipos, por un lado flexionando la rodilla y en la otra pierna caminando en la punta. Donde los acortamientos son de 12 centímetros, el sujeto asocia la marcha sobre la punta de la marcha en la flexión de rodilla, y este acortamiento no ha llegado bien a un término. En este acortamiento es importante que la rodilla opuesta llegue a flexión máxima. Por ende, el sujeto de ese lado marchará sentado. Esto generará que el impulso del lado más corto sea insuficiente. La marcha antiálgica está caracterizada por presentar dolor en el miembro al soportar el peso. La fase de apoyo se reduce significativamente en relación con la fase de balanceo para minimizar la carga de la cadena cerrada y reducir el dolor. En el plano frontal hay coxavara debido a la adopción exagerada en cadera, y hay una caída contralateral de la pelvis del miembro oscilante.
una debilidad en los aductores de la cadera y en el plano horizontal hay una anteversión del cuello femoral y una falta de rotación en la cintura escapular y pelviana, que hace que haya un mayor consumo energético, una disminución en la velocidad y una alteración en la coordinación de esta marcha. Las zapatillas de punta. Estas elongan la pierna, varían en longitud y anchura, todo esto dependiendo de las medidas del pie. Normalmente deben cubrir toda la longitud de la tercera falange. El tipo de pie ideal para este deporte sería el pie polinesio, debido a que es cuando todos los dedos se encuentran en una misma longitud y anchura e igual manera el largo del pie. Para la distribución del peso en punta se requiere un refuerzo de punta amplio. El tobillo y pie, que son fundamentales en este deporte, ya que se requiere una flexión completa plantar del pie y el tobillo un mínimo combinado de 90 grados. El tobillo es estable en la totalidad de la posición de punta, debido a que el lado posterior de la tibia se cierra junto al calcáneo y la articulación subastragalina estará bloqueada con el talón. La distribución de fuerza sería al caminar en zapatillas de punta, duplicando la flexión máxima en comparación con un pie descalzo. El peso corporal es soportado con las puntas de los dedos de los pies, que están relativamente neutrales con respecto al eje longitudinal del pie. En la rotación, el fémur rota por la acción de varios músculos, entre ellos rotadores de cadera, tal como es el caso del músculo piramidal, músculo gémino superior, músculo gémino inferior, músculo obturador interno, músculo obturador externo y músculo cuadrado crural. La rotación se va a extender a través de los muslos, piernas y pies, alineando rodilla con pelvis y el tobillo perpendicular al suelo. Apartándonos un poco de la biomecánica, encontramos algunas de las lesiones más importantes que ocurren en la práctica del ballet. Una de ellas es la hipertrofia cortical, que es observada en los 3 primeros metatarsianos, pero el más afectado será el segundo. Se va a afectar por un engrosamiento circunferencial, mientras que en el primer metatarsiano no se verá tal afección, pero va a mostrar un engrosamiento asimétrico de la corticada lateral del eje. Otras son las fracturas por estrés que se van a producir en el tobillo, y esta va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres. Este tipo de fracturas ocurren principalmente en el eje proximal del pie de los metatarsianos segundo y tercero, ya que estos son los dos huesos con mayor movilidad, pero también se ha notado en el astrágalo. Todo esto debido al baile en punta.